Bueno, muy buenos días, jóvenes. Soy Miss Elianet, en conjunto con la profesora Marisela Canché. Somos titulares de Español 2 en Español 2 en segundo grado. Bien, vamos a trabajar, jóvenes, el día de hoy con dos puntos importantes que quedaron pendientes de su clase de la semana pasada. Y voy a estar comentando con ustedes. Vamos a estar trabajando lo que es la representación escénica, la distribución de la trama, actos y escenas. ¿Sí? Es muy importante, jóvenes, que ustedes, si pueden tomar nota, lo vayan haciendo. En dado caso de que ustedes no logren alcanzar tomar nota, les voy a estar mencionando más adelante las páginas del libro en la cual ustedes se pueden apoyar por si no lograron escuchar algún punto importante. Bien, ahora el día de hoy, recuerden que estamos trabajando con lo que son las leyendas. Quiero pensar que para ustedes ha sido un tema interesante, puesto que ahorita que estamos en familia, pues podemos trabajar este tema de manera divertida. ¿Por qué divertida? Es decir, podemos trabajar en conjunto con la familia lo que es la narración de leyendas, podrían ser también las narraciones de cuentos o de alguna fábula, pero en este caso nuestro tema principal es el tema de la leyenda. Bien, si lo recuerdan también, ya en algunas actividades de la escuela estuvimos trabajando lo que son e inclusive en algún momento se compartieron dos o tres leyendas por ahí en el salón de clase. Entonces, primero que nada vamos a ver la distribución de la trama y escena. ¿Qué es lo que necesito saber o conocer sobre este punto o lo que debo considerar? Muy bien, la trama de una obra dramática se divide en actos y escenas. ¿Qué son las escenas, jóvenes? Las escenas es aquello que se representa por medio de un número de personajes, lo que ya va lo que ya va a ser la representación dramática. Es decir, si vamos a escenificar, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, ¿cuál sería nuestra primera escena? A lo mejor nuestra primera escena va a ser cuando sale caracterizada la persona de la leyenda y empieza a narrar o a contar su historia. Vamos a ver entonces lo que es, vuelvo a repetir, el acto. Ahorita voy a comentar lo que es el acto. El acto es la unidad principal y su conclusión es la unidad principal y su conclusión se indica en la caída del telón. Bien, dice, una obra suele constar de uno o tres actos. Esto permite organizar la acción dramática en por qué de uno a tres actos, jóvenes. Podemos tener acto primero, acto segundo o acto tercero, que sería inicio, desarrollo y cierre. O escena 1, escena 2, escena 3, dependiendo el número de escenas que se estén trabajando según sea el contenido. Ahora, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Debemos tomar en cuenta lo que es el planteamiento o la exposición. ¿Qué es el planteamiento o la exposición? Es la situación de equilibrio, jóvenes, inicial que sirve de marco y punto de partida para presentar a los personajes. Es decir, en la exposición es muy similar a cuando ustedes van a exponer un tema. ¿Qué es lo primero que hacen cuando ustedes están exponiendo un tema? Bien, pues ustedes lo primero que hacen allá es mencionar su nombre, no, primero que nada saludan, dicen de qué grupo son, dan su nombre, presentan a los integrantes de su equipo y posteriormente también presentan el tema, ¿verdad? Bueno, entonces esto tiene mucha relación con lo que son los puntos para el acto, porque aquí nos dice que se va a trabajar lo que es el planteamiento o exposición. Es decir, van a presentar a los personajes, van a establecer las coordenadas de tiempo y espacio en las que se desarrollará la acción dramática. Luego, el siguiente punto que se viene también en lo que dice distribución de la trama y en actos y escenas es el nudo o conflicto, jóvenes, que en el nudo o el conflicto es el equilibrio inicial.
es el equilibrio inicial, es decir, sufre una alteración que desencadena la acción dramática. Es decir, en el nudo y en el conflicto es en donde se está dando el problema de la historia. En este caso sería eh, la, la situación, en este caso sería el, el nudo sería, o sea, cuál es la trama de la leyenda, es decir, lo que les va a cautivar, lo que les va a dejar pensativos, los que le va a poner en un momento de que qué va a pasar, qué está ocurriendo. Eso sería lo que es el nudo o el conflicto. Luego, jóvenes, sigue lo que es el desarrollo o la intriga. Aquí se supone el reagrupamiento de los personajes para desarrollar tácticas o estrategias que guían la confrontación de la búsqueda o de la solución al conflicto. Sabemos que todo problema, jóvenes, o todo conflicto debe tener una solución. O sea, entonces, por lo tanto, nosotros debemos tener una solución para buscar, para el conflicto que se nos presente. Es decir, en este caso, yo les pongo como ejemplo el tema de la Llorona, porque es una leyenda muy conocida y que por lo regular se comparte mucho. O sea, entonces aquí el desarrollo o el conflicto sería buscar la solución de lo que le está pasando a este personaje. Después vamos a lo que es el desenlace o la resolución. En el desenlace o la resolución, jóvenes, ahí hay una situación en la que se suprimen los conflictos y los personajes, es decir, se reconcilian o bien los conflictos se agrandan, también podría ser que se agranden los conflictos y pueden terminar con muerte o destrucción, dependiendo, ¿verdad? Es decir, hay finales que son muy felices y hay otros finales que no suelen ser tan felices. Ahora, vamos a ver lo que es la escena. En la escena nos dice aquí que parte de un acto, es decir, lo determina la entrada o la salida. Bien, es decir, la entrada o la salida de un personaje. Ahí no hay pausas entre escena, ¿sí? Estos puntos que yo les acabo de mencionar, jóvenes, son muy importantes que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de elaborar su producto. Ahora, este, ¿qué es la presentación escénica, jóvenes? La presentación escénica teatral, les voy a compartir lo siguiente. Esta se desarrolla en un escenario, jóvenes, frente a un público, el cual acepta lo que sucede en el escenario gracias a la convención teatral planteada por la obra. Es decir, aquí se inmiscuye también lo que es la escenografía y de antemano sabemos que pues la escenografía es todo el utensilio o el material que podemos emplear o utilizar, ¿verdad? Es decir, la escenografía puede ser, dependiendo también en dónde se vaya a desarrollar, puede ser un salón de clases, puede ser la sala de tu casa y todos los muebles que tú vayas a ocupar, es decir, ya sea una mesa, dos sillas, un pizarrón, eso es parte de la escenografía. Bueno, en la escenografía se puede decir que también forma parte de la utilería, jóvenes, ¿sí? Entonces, también hay que crear el ambiente. Acuérdense que podemos utilizar dos tipos de ambientes, el ambiente físico y el ambiente psicológico, hablando de los personajes. Y los espacios en que se desarrolla la acción, pues ya les puse como ejemplo, o sea, eso podría ser en lo que es la sala de su casa, dependiendo, o sea, eso va a depender mucho del lugar en donde se van a desarrollar eh, los, la situación, es decir, el conflicto. Ahora, ¿qué puntos debemos tomar en cuenta o considerar en la trama de la leyenda? Quiero pensar que eso pues lo recuerdan o lo estuvieron analizando la semana pasada, pero yo se los voy a compartir también.
Los puntos que debemos considerar para la trama de la leyenda, jóvenes, son los siguientes. Es planteamiento, desarrollo, climas y desenlace. Es decir, esta es la estructura de la leyenda. Ese sería el resultado de la organización de los acontecimientos. Se divide en 4 partes, como les compartí hace unos segundos. O sea, esas 4 partes serían lo que es el planteamiento. El planteamiento nos dice que es el marco en el que se desarrolla la acción, es el tiempo y el espacio, presentación de personajes y situación inicial de la que parte la acción. El siguiente punto sería el desarrollo, que el desarrollo es el conjunto de situaciones que llevan la acción hacia el punto culminante. Y el clímax sería el momento de mayor tensión, es decir, el clímax sería el momento en el que se está tratando de solucionar el conflicto. Por eso dice que es el momento de mayor tensión del relato. Se presenta el conflicto decisivo. Y en el desenlace, jóvenes, pues como les comentaba hace unos segundos, o sea, no todos los desenlaces son felices, ¿verdad? Eso va a depender de la situación o del tipo, en ese caso del tipo de leyenda que se esté manejando, porque dice desenlace, situación final en la que se desemboca el conflicto. Es decir, en el desenlace ya se solucionó el problema o ya se solucionó el conflicto de la historia. En ese caso de la presentación escénica, ya se solucionó todo, entonces vamos a tener un desenlace y plantea una circunstancia distinta a la inicial, ¿sí? Bueno, continuando con esto, es indispensable, jóvenes, identificar cómo se organizan los acontecimientos principales de una leyenda para su transformación. Es muy importante que ustedes identifiquen quiénes son los personajes. O sea, recuerden también que aquí cuenta mucho analizar los tipos de personajes principales, secundarios y para que no haya ninguna situación por ahí. Estos jóvenes lo vamos a estar trabajando en el libro, se van a estar apoyando. También es importante, jóvenes, que ustedes cuando vayan a realizar vayan a convertir, es decir, una leyenda en un guión teatral, jóvenes, consideren muy importante los siguientes puntos ortográficos, lo que son los 2 puntos, el guión largo, el paréntesis, los signos de interrogación y los puntos suspensivos. Estos signos o esos rubros ortográficos son muy importantes que ustedes los tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque pues esto le va a dar un orden, un sentido a lo que ustedes van a estar elaborando, ¿verdad? Es decir, si ustedes no colocan o no saben utilizar o emplear lo que son estos signos, pues entonces su guión no tendría sentido, porque un guión no puede tener sentido porque no tiene un orden, es decir, no tiene un sentido, una coherencia. Es ejemplo, si ustedes van a redactar una carta, en esa carta que ustedes van a redactar, también es importante que ustedes tomen en cuenta lo que son los signos de puntuación. Debemos separar con puntos, con punto y coma, con 2 puntos, dependiendo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a mencionar los 2 puntos o el guión largo. Estos introducen el diálogo de cada personaje. Esa es la función, vuelvo a repetir, de los 2 puntos o el guión largo, introducir el diálogo de cada personaje. Bien, ahora los paréntesis. ¿En qué momento se usan los paréntesis para incluir a las acotaciones? Eso también es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Por ejemplo, les voy a mencionar un ejemplo de acotación. Dice, el padre obedece, coma, desconcertado, coma, y sale de escena. Esa frase que yo les acabo de mencionar, jóvenes, esa frase debe estar entre paréntesis. No,
voy a mencionar algo aquí muy importante. No olviden, jóvenes, que aquí se utilizan los dos paréntesis. Es decir, ¿cuáles dos paréntesis? El paréntesis de entrada y de cierre. Cuando nosotros estamos escribiendo un número o un inciso, jóvenes, ahí solo estamos utilizando un paréntesis y ese paréntesis sería el paréntesis de cierre, es decir, el paréntesis de apertura. Si vamos a escribir un inciso, ejemplo, inciso A, no ponemos el paréntesis de apertura, solo ponemos el paréntesis de cierre. Ahora, los signos de interrogación y de admiración, jóvenes. ¿Para qué nos sirven los signos de interrogación? Para cuestionarnos sobre alguna duda, por ejemplo, ¿dónde ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes fueron los que participaron? Esos signos o ese tipo de preguntas las debemos colocar siempre con los signos de interrogación y también debemos hacer uso en los signos de admiración, que los signos de admiración nos expresan o nos sirven para expresar una exclamación de sorpresa, de irritabilidad entre los personajes, de enojo, de furia, etcétera. Y otro punto muy importante que debemos considerar también es los puntos suspensivos, los 3 puntitos suspensivos, que esos puntos suspensivos representan las dudas y las vacilaciones del personaje. Es decir, cuando colocamos los 3 puntos suspensivos, quiere decir que tenemos dudas, o sea, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que prosigue? ¿Qué va a continuar? Entonces, ahí utilizamos los puntos suspensivos de cierta manera para interrumpir algo, ¿verdad? Algo importante. Entonces, recuerden que eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Vuelvo a repetir, la trama de la leyenda se considera en cuatro, o se organiza en 4 partes, que es planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace.